Buenas tardes, Andrea, ¿cómo está? ¿Qué tal? ¿Qué dice la semana? ¿Cómo pinta? Vamos. Hola, licenciada, todo bien, bien. Qué bueno, me alegra. Bueno, como habíamos hablado en la clase anterior, ¿verdad? En esta oportunidad, vamos a adelantar un poquito sobre el tema que tenemos pendiente, que es el tema que sigue, ¿verdad? Sobre la entrevista y la importancia de las capacitaciones. Entonces me gustaría escuchar de usted qué leyó, qué le llamó la atención, por dónde nos podríamos ir para este encuentro sincrónico. Bueno, hace una hora estaba leyendo el libro y los demás temas, el tema anterior más que todo. Ujú. Estuve leyendo también sobre la entrevista, que es el tema que toca esta semana. Sí. Ujú. Y sí, me llamó bastante la atención que tiene etapas, Ujú. que no es así A lo a loco. lo, a lo loco, sino que tiene sus etapas y cada una va con definición, por decirlo así. La Ujú. verdad que me llama bastante la atención. Sí. ¿Y qué podríamos decir que por qué es importante que veamos esto de las entrevistas dentro de esta clase? ¿Qué pudiéramos rescatar nosotros de importante de este tema? Bueno, una entrevista es para conocer más a la persona Ujú. que se quiere emplear, por decirlo así. Es una, es de suma importancia. em, para las empresas, porque así con una entrevista, la persona que hace la entrevista conoce más o menos su lenguaje corporal, por decirlo así, y otros aspectos también que influyen mucho. Exacto, cuando nosotros hablamos de la entrevista, antes, bueno, la entrevista generalmente es como una entrada o un pie de entrada, ¿verdad? Cuando estamos hablando de contrataciones, ¿verdad? Cuando estamos hablando de ese tipo de necesidades de reclutamiento. Entonces hablamos de la entrevista, porque la entrevista es como de los primeros pasos y como usted lo dice, es para poder valorar qué o quién es la persona idónea o adecuada para ese puesto. Porque en la entrevista la empresa hace preguntas claves y esas preguntas son como fundamentales para identificar si esa persona que nosotros estamos recibiendo es la persona adecuada para el puesto. Ahorita voy a compartir pantalla para ver una presentación que tengo, que es sencilla, ¿verdad? Pero que dice mucho, o más bien resume la importancia que tiene la entrevista. No sé si ya está viendo mi computadora, si está viendo, ¿lo está viendo? Sí, sí, sí. Ok. Entonces decíamos que la entrevista es una herramienta, ¿verdad?, del recurso humano. Esto es fundamental. ¿Por qué? Porque la entrevista como tal, ¿verdad?, como tal, nos abre las puertas hacia el mundo de la persona que nosotros queremos contratar o que está aplicando para la puesta. Entonces, es una de las técnicas más comunes en las empresas. Carece de bases científicas, pero tiene mucho proceso en la selección. ¿Por qué carece de base científica? Porque se aplica
es aplicada de acuerdo al criterio de cada uno. Entonces, por ejemplo, dos jefes que estén en una empresa no van a hacer la misma entrevista, porque cada uno le pone elementos de su personalidad, de su forma de ser. Entonces, por eso dice que carece de una base científica. Se considera un filtro inicial. Para nosotros la entrevista es como el primer filtro sobre, y ahorita, ¿verdad? Las entrevistas ya no están siendo solamente presenciales, sino también se están haciendo entrevistas virtuales. Pero sí le pide al entrevistador que, como quien dice, ponga mayor atención en el tono de voz, si tiene la cámara prendida, pues en su lenguaje corporal, porque todo eso es parte del complemento de la entrevista. Pero también la entrevista no solo es utilizada para el ingreso de una persona, ¿verdad? La entrevista también es utilizada para evaluar el desempeño de las personas. Cuando la empresa dice vamos a hacer una evaluación al desempeño, la empresa también, pues una de las cosas que hace, ¿verdad? Como tal, como empresa, es identificar, bueno, vamos a crear un cuestionario, el cual vamos a identificar o vamos a consultar, ¿verdad? A las personas para ver cómo ha sido su desenvolvimiento, cuáles son las sugerencias, cuáles son las recomendaciones que como empleados tienen en relación a la empresa. Entonces la entrevista es fundamental, ¿verdad? Es importante que nosotros sepamos y nos demos cuenta que es una técnica importante. Para ser un entrevistador no hay unas únicas características. Sin embargo, hay algunas características o algunas sugerencias que debe tener el entrevistador. En primera, debe ser competente, o sea, debe tener conocimiento del tema. Si va a entrevistar a un cocinero, si va a entrevistar a un chef, si va a entrevistar a un abogado, debe saber del tema, porque si no, pues obviamente no va a poder identificar si es una entrevista del área. Y si es una entrevista de recursos humanos como de verificación de datos, también debe tener información o conocimiento sobre ese tema. Debe ser organizado, porque no puede ser una entrevista tan larga ni tampoco breve, ¿verdad? Debe tener un tiempo prudente en donde se logre el objetivo. También debe estar claro, porque debe plantear preguntas claras, precisas y concisas, fáciles de contestar, ¿verdad? Y cortas. También debe ser gentil, porque debe hacer sentir a la persona bien tratada, motivarla a querer ser parte de esa empresa. Imagínense ustedes que entreviste a alguien que sea sumamente dictador, que no les deje hablar o que simplemente prevalezca su punto de vista, entonces eso obviamente desmotiva. También es importante que esa persona sea sensible, que pueda escuchar con atención y que sea abierto a las necesidades de los demás, ¿verdad? Y como decía Andrea, ya sé que ya se unió también, ¿verdad? Otra compañera, Alice y Andrea, bienvenidas. Entonces, tiene varias entrevistas, tiene varias etapas la entrevista y una primera etapa es la preparación. Preparar los objetivos, qué tipo de entrevista va a ser, porque hay entrevistas abiertas, cerradas, mixtas, cómo leer el currículum vitae de la persona que va a entrevistar para tener un punto de partida. También tener la información que necesita, porque si va a ofrecer un puesto debe saber cuál es el salario, cuál es el horario, cuáles son los beneficios, porque imagínense, va a entrevistar a alguien para un puesto, pero no sabe nada. Entonces es importante que tenga información del puesto y de todos los elementos del puesto que está ofertando. Está también la etapa de la preparación del ambiente, ¿verdad? Ambiente físico. Hay que ser un ambiente agradable, que no haya tanto ruido, que sea ventilado, que sea iluminado. Imaginen, no voy a entrevistar a alguien
sótano o a una bodega, ¿verdad? Debe ser un lugar adecuado preferiblemente. Y en la parte psicológica también estar preparado porque tenemos que dar esa sensación de seguridad y de empatía que necesita la persona que vamos a entrevistar, ¿verdad? También decimos que otra etapa es el desarrollo, ya cuando se da la entrevista en sí, ¿verdad? El rapport le decimos nosotros a esa primera conexión que existe entre el entrevistado y el entrevistador. También hay que estimular la participación, porque si no, solo va a hablar uno y el otro nada. Brindar información básica, lograr el objetivo. Y la cuarta etapa, o sea, el cierre, que ya es cuando usted tiene que ir emitiendo señales de que ya está terminando. A veces puede darse entrevistados que no hablan, ¿verdad? Y que solo habla el entrevistador. O puede darse el otro extremo, entrevistados que hablan mucho y que no dejan que el entrevistador hable. También es importante señalar si tiene algunas dudas o algunos puntos pendientes. Usted como entrevistado, como entrevistador y el entrevistado también. Ese es el momento. Brindar la oportunidad para que haga preguntas y sobre todo agradecerle a la persona el tiempo que nos está dedicando, porque sí, definitivamente es un tiempo importante, ¿verdad? Que le está dedicando al otro. Entonces hay que agradecerle, ¿verdad? Es importante agradecerle. Las etapas de la entrevista, ya resumiendo, hablábamos de preparación, de edición, que es el tiempo ya de adecuar, el desarrollo y ya por último la redacción, ¿verdad? Porque en la entrevista usted va obteniendo información que luego va a necesitar para hacer un informe. Entonces es importante eso. También el saludo, presentarse, que la otra persona sepa con quién está hablando, qué puesto tiene, qué es lo que usted está haciendo, porque no se trata solo de preguntarle al otro, sino que el otro, generar ese ambiente en que el otro se sienta cómodo. ¿Cuál es el objetivo de la entrevista? Que sepa, porque a veces creemos que después de la entrevista ya nos van a llamar para contratarnos y hay muchas empresas que la entrevista es un paso más, pero hay otros pasos. Entonces de repente que decimos, no, ya me entrevistaron, pero no me dijeron nada. Pero no le dijeron nada porque todavía faltan otros pasos. Entonces hay que transmitir la información de manera clara y de manera accesible para que todos la podamos entender y dar ese espacio de preguntas para que usted pueda decir, bueno, después de esta entrevista, ¿qué sigue? ¿Cuál es el próximo paso? A lo mejor le van a decir que le van a aplicar unas pruebas psicométricas, o a lo mejor le van a decir que un examen médico, o a lo mejor le van a decir que una nueva entrevista. Todo depende del proceso de selección que tengan en la empresa. Los procesos de selección pueden ser muy variados. Hay empresas que tienen procesos largos, complicados, que usted tiene que hacer entrevistas, evaluación médica, evaluación psicológica, pruebas de conocimiento, ¿verdad? Eso depende del perfil o del proceso de reclutamiento que tenga la empresa. Y la despedida, ¿verdad? Que es importante también cerrar ese momento ya diciéndole a la persona hasta aquí llegamos, si tiene alguna pregunta, pero que sepa que ese es como quien dice el final. Y los tipos de entrevista, hablábamos de entrevistas abiertas, cerradas, mixtas, les decía yo, pues también nos hablan de entrevistas estructuradas, aquella que ya tiene las preguntas claras, ¿verdad? Y que la persona solamente las hace, ya tienen un formato. Está también la entrevista no estructurada, que esa es sin esquema previo, sino que la persona va dependiendo cómo va viendo, así va haciendo las consultas. La semiestructurada, que tiene como de ambos, podemos decir que puede ser mixta, y la entrevista de choque, que aquella más se utiliza para a esa gente, hay puestos que requieren como manejo de tensión y eso, entonces hacen preguntas incómodas para ver cómo la persona maneja, ¿verdad? Ese choque. Y de incidentes críticos, ¿verdad? Que eso va a depender, el tipo de entrevista que se dé, depende mucho, mucho del puesto, ¿verdad? Eso va a determinar bastante. También está la entrevista que se da uno a uno, o sea, el entrevistado y el entrevistador,
está la entrevista de panel, donde hay 3, 4 personas entrevistando a uno, o hay una entrevista de grupo, donde entrevistan a varias personas de manera simultánea. Aquí yo les estoy compartiendo, ¿verdad? Algunas ideas de entrevista. Ahí pueden ver ustedes preguntas que nunca fallan, o sea, cada uno de nosotros, como le decía, por su personalidad, por su estilo, por el puesto, por la experiencia, tiene una forma diferente o propia de hacer una entrevista, pero hay una guía o hay algunas preguntas que nos pueden servir como guía para ir asumiendo o ir estructurando esa entrevista, ¿verdad? Y ahí es donde tenemos cómo te definirías, dime 3 virtudes y 3 defectos, cuáles son tus aficiones, por qué decidiste formarte en este sector, ¿verdad? Algunas preguntas. También hay otras cosas que nos sugieren, como prepararse, tener una actitud positiva, cómo contestar, ¿verdad? Antes de terminar, todo esto tanto para el entrevistado como para el entrevistador. Entonces, es importante, y aquí algunas ideas de entrevista o algunos consejos, ¿verdad? Ser puntual, ser positivo, sonreír, ser natural, preguntar sus dudas, cuidar su imagen, no hablar mal de nadie, porque eso no nos deja a nosotros bien parados, ¿verdad? No interrumpir cuando el otro está hablando, nos da algunas ideas también de cómo preparar esas entrevistas. Y preguntas, como les decía, que nos pueden servir de guía, que nos pueden servir de marco de referencia para estructurar nuestra entrevista, ¿verdad? Entonces, y aquí un pequeño mapa que puede ser aplicable a cualquier entrevista. Nos dice, es recomendable apague su celular porque es incómodo estar entrevistando a alguien y que tanto a usted como al entrevistado les esté sonando o les esté cayendo mensaje o usted esté viendo su teléfono en lugar de estar entrevistando. Sea puntual, porque las personas ya tienen su tiempo bien estructurado y es importante hacerlo. También es importante que usemos el lenguaje apropiado. A veces podemos utilizar, por ejemplo, en grupos de amigos, en grupos de familia, algún tipo de modismo o algún tipo de lenguaje inapropiado. Pero cuando estamos en una entrevista no se ve bien que nosotros utilicemos ese lenguaje, ¿verdad? Entonces siempre es importante que lo hagamos. También es importante que usted se vaya claro de la entrevista y que usted sepa cuál es el próximo paso, que usted esté consciente de cuáles son sus virtudes y cuáles son sus retos y sobre todo que sus respuestas sean sinceras. A veces hay personas que le pueden recomendar, vos decís, pone cosas aunque no sean ciertas. No, yo en lo personal no les recomiendo eso. Lo que uno debe hacer al momento de elaborar un currículum vitae es tratar de ver el objetivo del puesto al que va a aplicar y enfocar los conocimientos que ya tiene a ese objetivo. Pero eso no implica que yo me invente cursos que no tengo, sino que lo que puedo hacer es destacar los cursos que yo sé que suman a ese objetivo, ¿verdad? De eso sí, eso es lo que puedo hacer. No sé si tienen alguna pregunta hasta ahorita, Alice o Andrés. No, Lick, por mi parte no. Y algo que ustedes quisieran sumar o que les haya llamado la atención de este tema, que este es un tema, a mi parecer, un tema práctico, sencillo, que yo creo que todas hemos pasado en algún momento por una entrevista o no. Las que están conectadas han pasado por una entrevista ya. Por bastante, Lick. Ajá. ¿Y cómo se han sentido? ¿Qué cosas les gustaron? ¿Qué cosas no les gustaron? ¿Por qué? Pues uno se pone bien nervioso para qué cuando va a esas entrevistas. Y también me ha tocado hacer las entrevistas. Y sí, la verdad que prepararse con anticipación es muy importante para poder ver, o sea, las reacciones de las personas sin estar pensando en lo que voy a hacer después. Exacto. Porque es importante, yo creo que sí, el nervio a veces es difícil de quitarlo, ¿verdad? Porque siempre está ahí presente. Pero también es cierto
que si nos preparamos más, nos vamos a sentir un poquito más seguros. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos que tenemos un orden, que sabemos para dónde vamos, qué cosas podemos preguntar, qué cosas no podemos preguntar, ¿verdad? Entonces eso obviamente nos genera paz, nos genera un poquito de, ¿cómo lo podemos decir? De seguridad, es la verdad, ¿verdad? Eso creo yo que es importante. No sé si hay algo más que podamos sobre el tema, si hay algo que ustedes crean que necesitamos reforzar en lo personal, pues con gusto les pudiera compartir esta presentación en el WhatsApp, se lo voy a compartir para que les pueda servir, ¿verdad? Entonces, ahorita vamos con el otro tema, así de forma, como quien dice, casi express, pero creo que la palabra no es esa, no es express, sino ágil, ¿verdad? Vamos a hablar del tema de las capacitaciones porque entiendo yo que ya ustedes también han leído al respecto, ¿verdad? Entonces, cuando hablamos de capacitaciones, ¿qué es una capacitación? Es un proceso educativo que es de corto plazo y que aplicado de una manera sistemática, organizada, por medio de cual las personas pueden adquirir conocimiento, desarrollar habilidades y competencias en función de objetivos definidos. Por ejemplo, las empresas identifican en qué temas, en qué áreas sus empleados necesitan capacitación y montan, organizan o contratan personal externo o interno para que desarrolle talleres, capacitaciones, charlas, seminarios sobre estos temas. Y debemos de tener claro que la capacitación no es un gasto, es una inversión, ¿verdad? Es una inversión que se hace y que debemos nosotros hacerla de manera ordenada, organizada y sobre todo con un seguimiento. No es solo dar charlas por dar charlas y cumplir, no. Es que nosotros también podamos ir dándole llevando una secuencia y dándole un seguimiento a la formación que la empresa tiene. El contenido de la capacitación abarca 4 formas, ¿verdad? De cambio de la conducta. Se transmite información, nos dan información sobre diferentes procesos, nos desarrollan habilidades también, ¿verdad? Nos enseñan, hay capacitaciones en las que nos enseñan, por ejemplo, vaya, de primeros auxilios, nos enseñan cómo inyectar, nos enseñan cómo dar respiración, todo eso son habilidades. También hay otras capacitaciones que llevan como objetivo modificar actitudes, porque tal vez nosotros no tenemos unos buenos procesos de comunicación o de repente no nos damos a entender de manera clara, entonces nos ayudan a eso. Y otro contenido que es el desarrollo de conceptos, ¿verdad? Que son importantes. ¿Cuáles son los objetivos de la capacitación? Preparar a las personas para que la realicen de forma inmediata y la apliquen de forma inmediata a diversos puestos. También brindar oportunidades para el desarrollo personal y continuo. Y también cambiar la actitud de las personas, ¿verdad? Esa es otra de los objetivos. Un proceso de capacitación se asemeja a un modelo de sistema abierto, ¿verdad? Los insumos son los educandos, el proceso es el programa y el producto son ya las actitudes o las habilidades que la persona desarrolla. ¿Y cuál es la realimentación o retroalimentación? Es evaluar los resultados. Y este es un paso que es muy importante y que a veces algunas empresas no lo hacen. Entonces eso hace que mucho del esfuerzo de las capacitaciones quede sin ser visto o sin ser valorado. Hay gente que va a los cursos y solo va a ocupar un puesto, pero de repente no se concentra, no se compenetra con el curso, entonces solamente está haciendo acto de presencia. Y por eso es que muchas empresas van perdiendo este interés y dicen, no, ¿para qué voy a dar una capacitación si la gente no pone atención? Entonces es importante que nosotros podamos identificar eso, ¿verdad? Antes de preparar una capacitación, hay algunos parámetros que hay que hacer. Lo primero, hay que identificar cuáles son las necesidades de capacitación. Y eso lo podemos hacer a través de cuestionarios, a través de entrevistas, con jefe inmediato, con los trabajadores,
con los jefes, qué es lo que quieren de la empresa. Luego, revisar cuáles son los planes que se adaptan a esas necesidades. Luego, ejecutar esos planes y luego hacer una evaluación, ¿verdad? Es importante evaluar. También, bueno, aquí está ya en letras lo que nosotros vimos en la diapositiva anterior, ¿verdad? Que hacer un diagnóstico, decidir cuál es la estrategia, quiénes se capacitan, cómo se capacitan, dónde, cuándo. Luego está la parte ya de ejecutar y luego evaluar, ¿verdad? Evaluar cómo se dio, si valió la pena, si no valió la pena, qué cambios hay que hacer y así sucesivamente. Y hablamos de varios tipos de capacitación. Capacitación por su formalidad, que tenemos capacitación informal o formal. Informal es aquella que se da así de manera directa, ¿verdad? Tal vez le enseñan ahí trabajando en la empresa, venga, le voy a enseñar cómo hacer arqueos de caja. Venga, le voy a enseñar cómo utilizar este sistema. Ahí, como quien dice. De manera formal es cuando ya es algo programado, que hay un tiempo para que usted haga sus preguntas, sus dudas, sus consultas. También están las capacitaciones por su naturaleza. Está la capacitación de orientación, vestibular, capacitación en el trabajo, entrenamiento para aprendices, entrenamiento técnico y capacitación de supervisores, ¿verdad? Que esta es la naturaleza de lo que se va a hacer. Por la ocupación o por el nivel ocupacional también está para operarios, para obreros, para supervisores, va a depender del grupo de empleados ahí al que va dirigida la capacitación. Luego hablamos de una diferencia entre capacitación y el desarrollo de las personas. La capacitación se orienta al presente, se enfoca en el puesto actual, ¿verdad? Y quiere mejorar las habilidades y las competencias para que esa persona lo haga de mejor manera. Y el desarrollo de las personas va enfocado a la persona, no al puesto, sino que, por decir un nombre, Andrea desarrolla la habilidad de escucha, Andrea puede ser empática, Andrea puede tener fácil comunicación, ¿verdad? Entonces hay una diferencia entre si vamos enfocados a desarrollar habilidades o a desarrollar la persona. Y hablábamos también que pueden haber varios tipos de capacitaciones. Hablamos de talleres, hablamos de seminarios, hablamos de charlas. Entonces, cuando hablamos de talleres, estamos hablando de hacer, ¿verdad? De algo que dura más de un día, que lleva un proceso, que requiere un tiempo más. Cuando hablamos de charlas, generalmente son 1, 2, 3 horas que va a durar, son charlas cortas. Seminarios, pues ya llevan un poquito más, ¿verdad? De inversión. Les invitaría, chicas, a que lean sobre este tema, ¿verdad? Yo aquí lo que traté de hacerles fue un resumen, lo más sencillo y práctico para que ustedes pudieran tomarlo, guiarse, pero las invito a que lean el capítulo porque todavía hay algunas cosas más que podemos enriquecer. No sé si Alice o Andrea tienen algún comentario para este tema. Solo preguntarle si esas diapositivas las va a enviar. Se las voy a enviar al WhatsApp. Se las voy a enviar a los WhatsApp ahorita para que ustedes puedan tomarlas como apoyo. Sin embargo, insisto, les invito a que lean el capítulo. Son textos amigables, no son complicados, tal vez un poco largos, sí, porque le pone varios ejemplos, varios casos, pero creo que es importante que invirtamos un poquito de tiempo en eso. Sí, Lee, está bien. Bueno, chicas, ha sido un placer entonces mucho pesar que solamente estén 2 estudiantes, pero subiré esta grabación a la plataforma para que de alguna manera se apoyen y voy a enviar las diapositivas por WhatsApp, ¿verdad? Buenas tardes, saludos.